Hola, ¿qué tal? Buenos días y buenas tardes. Y bienvenidos a esta serie de clases de la RELAR, donde vamos a ir explorando distintos conceptos esenciales de epidemiología y bioestadística para poder tanto ir aprendiendo a comprender en profundidad la evidencia que se va generando, así como también poder ganar un poco de autonomía y ser capaces de ir desarrollando distintos estudios de investigación. Yo soy el doctor Iván Huespe, soy médico metodólogo del Hospital Italiano de Buenos Aires y hoy vamos a empezar hablando un poco sobre los distintos tipos de estudio y cómo se pueden clasificar los niveles de evidencia. Bien, para empezar a hablar de los distintos tipos de estudio, en primer lugar, tenemos que tener en cuenta cómo se dividen las preguntas de investigación. Hay dos grandes grupos de preguntas de investigación en la medicina clínica, las preguntas descriptivas y analíticas. Cuando nosotros establecemos una pregunta descriptiva, lo que nos interesa es describir la ocurrencia y la distribución de un evento en una población. Por ejemplo, nosotros queremos reportar de una población de adultos mayores fracturados de cadera, cuánto es la proporción de los adultos fracturados de cadera que tiene una fractura lateral. Bien, cuánto tiene una medial y cuántos otros tipos. En este caso, nosotros estamos haciendo una descripción. Vamos a describir. Bien, ¿cómo es el patrón de ocurrencia entonces de un evento, la fractura lateral, en un grupo poblacional, los fracturados de cadera por fragilidad, por ejemplo? Bien. Ahora bien, cuando hablamos de las preguntas analíticas, en cambio, lo que nos interesa ya es determinar la validez de una hipótesis sobre si existe un factor que está relacionado con un evento. Es decir, nosotros cuando vamos a hacer preguntas analíticas, la primera característica es que vamos a tener al menos dos grupos distintos. Bien, fíjense cómo en la pregunta descriptiva nosotros teníamos una sola población, fracturado de cadera, y dentro de esta población yo describo cuánto es la proporción de un evento particular, fractura lateral. En las preguntas analíticas, fíjense que en cambio ya sí o sí tienen que tener dos grupos que tengan uno una exposición y el otro grupo que no esté expuesto. Bien, supongamos en el mismo ejemplo anterior que ahora lo que nos interesa evaluar a nosotros es si la sobrevida al año es menor en el paciente con fractura lateral versus la fractura medial. En este caso, fíjense que estamos evaluando fracturados lateral versus fractura medial y estamos evaluando quiénes tienen una mayor proporción de nuestro evento, de nuestro outcome. Entonces vean, como primer parámetro general para definir qué es una pregunta descriptiva y analítica, en la descriptiva tenemos una sola población y vamos a describir un parámetro particular de esa población. En la analítica, en cambio, tenemos dos grupos y vamos a ver en esos dos grupos si existe una mayor frecuencia de nuestro evento de interés, como puede ser la mortalidad, en alguno de los dos grupos, valga la redundancia, que vamos a evaluar. Esto nos lleva a que las preguntas analíticas tengan algo que vamos a llamar las hipótesis. Bien. Cuando hablamos de hipótesis, tenemos que entender dos grandes diferencias. Una cosa es la hipótesis nula y otra es la hipótesis alterna. Veamos este ejemplo. Acá estamos evaluando la caída del Parker. Bien, es Parker, core de funcionalidad, se usa mucho en los estudios que se evalúa, por ejemplo, justamente estas fracturas de cadera. Bien, y vamos a comparar cómo es el Parker a los 12 meses de una fractura de cadera en pacientes con fractura lateral y fractura medial. Que de hecho este es un estudio que desarrollamos con el equipo de ortopedia del Hospital Italiano. En este caso, fíjense que nosotros queríamos evaluar si las fracturas mediales tenían un Parker diferente a las fracturas laterales. Pero fíjense acá lo importante. Hay básicamente tres situaciones posibles. En primer lugar, que las fracturas mediales, bien, tengan un Parker a los 12 meses superior a la fractura lateral. En segundo lugar, que a los 12 meses las fracturas mediales tengan el mismo Parker que las fracturas laterales, bien. Pero hay una tercera opción, que las fracturas mediales tengan un Parker menor a los 12 meses que las laterales. ¿Sí? Entonces vean cómo ya de base, estamos hablando claramente de una pregunta analítica, porque vamos a comparar dos grupos, pero de base nos encontramos de que existen tres opciones distintas. Sin embargo, nosotros vamos a tener que transformar esas tres opciones en solamente dos hipótesis, una hipótesis nula y una hipótesis alterna. Bien. En este caso, lo que se hace habitualmente, si vamos a ver estudios en los cuales queremos evaluar si hay superioridad
de un grupo sobre el otro, es decir, que hay un grupo que va a tener un Parker eventualmente mayor que el otro grupo, lo que podemos hacer es que nuestra hipótesis nula, bien, sea por ejemplo que las fracturas mediales son iguales a las fracturas laterales, o eventualmente podríamos hacer también que nuestra hipótesis nula sea también que las fracturas mediales tienen un Parker menor a las fracturas laterales. Nuestra hipótesis alterna en este caso va a ser que las fracturas mediales van a tener un Parker mayor que las fracturas laterales. Bien, lo que quiero con esto es que se lleven el mensaje de que cuando hablamos de hipótesis alterna, hipótesis nula, siempre que vamos a comparar dos grupos, podemos tener que un grupo sea mejor que el otro grupo, que sean los dos iguales o que el grupo A o el grupo de intervención sea peor. Bien, pero esas tres opciones vamos a siempre tener que transformarlas en dos opciones para hacer lo que vamos a ver en las futuras charlas, que son los test de hipótesis. ¿Sí? En este caso, quiero que nos llevemos el mensaje de que pregunta descriptiva va a describir un patrón en una población, por ejemplo, de todos los fracturados de caderas, ¿cuántos son fracturas laterales? La hipótesis analítica compara dos grupos, fractura lateral versus medial, y evaluamos, por ejemplo, el Parker a los 12 meses. ¿Quién tiene un Parker más alto que el otro? Bien. Y esa pregunta analítica la vamos a tener que transformar en dos potenciales opciones, hipótesis alterna e hipótesis nula. Como le dije, la hipótesis nula puede ser que los dos grupos, que la medial y la lateral son iguales, o que la medial es más chica. Bien, esto puede ser toda la hipótesis nula. O eventualmente podemos hacer que la hipótesis nula sea solamente que las fracturas mediales son iguales a las laterales. Y nosotros vamos a testear si la fractura medial tiene un Parker mayor o si la fractura medial tiene un Parker significativamente menor. Bien, en este caso vamos a hacer algo que vamos a ver un poco más adelante, pero se llama test a dos colas. Si testeamos ambas hipótesis, que la medial sea superior o que la medial sea inferior a la lateral, con hipótesis nula solamente en la igualdad. Bien, y en el caso de que sea nuestra hipótesis nula, fracturas mediales iguales a las laterales, y también si las mediales son más chicas que la lateral sea hipótesis nula, en este caso va a ser algo que llamamos un test a una cola. Vamos a profundizar en esto igual en las próximas charlas, pero quiero que se lleven este importante mensaje. La clasificación de los distintos estudios y los análisis estadísticos posteriores va a depender mucho de esto. ¿Cómo se divide la pregunta descriptiva analítica y cuál es nuestra hipótesis alterna e hipótesis nula? Recién vimos entonces que hay dos tipos grandes de preguntas, analíticas y descriptivas, y justamente esto es lo que nos va a dar pie, una vez que tengamos en claro cuál es nuestra pregunta de investigación, al diseño del estudio que vamos a tener que desarrollar. En este caso vamos a dividir los estudios en descriptivos entonces y analíticos. Los estudios descriptivos van a ser siempre estudios observacionales, ¿bien? Y dentro de estos vamos a tener a los estudios de corte transversal, ¿bien? Y a los estudios longitudinales. El estudio de corte transversal lo que va a hacer es, hoy en un momento dado, vamos a ver cómo es la ocurrencia del evento en esta población. Bien, hoy en un momento dado, yo me pongo a ver en mis pacientes que ingresan, cuántos de los pacientes que me ingresaron van a ser con fractura lateral y cuántos, por ejemplo, con fractura medial. Estoy viendo en un momento dado del tiempo sin hacer el seguimiento del paciente. Los estudios longitudinales, en cambio, ya requieren un seguimiento poblacional. Por ejemplo, yo quiero ver cuántos de los adultos mayores que, por ejemplo, eh, se internaron por fractura de cadera, se vuelven a reinternar dentro del año. Entonces yo tengo un grupo de pacientes internados por fractura de cadera, los sigo por un año, bien, y este seguimiento me va a terminar dando un parámetro poblacional que es la proporción de pacientes que se van a reinternar. Fíjense como en el longitudinal yo estoy haciendo el seguimiento del paciente. En el corte transversal no, yo agarro y veo cuánto es la proporción de pacientes que me ingresan con fractura lateral y fractura medial, por ejemplo. En cambio, cuando hablamos ya de las preguntas analíticas, tenemos, además de lo observacional, los estudios experimentales. Bien. Dentro de los estudios observacionales, fíjense que aparece de vuelta el transversal. En los estudios transversales, nosotros lo que queremos ver, por ejemplo, es de vuelta, dentro de mis pacientes, fracturas lateral y fractura medial, yo lo que puedo ver en ese corte transversal es cuántos son hombres y cuántas mujeres, eventualmente de los laterales y los mediales, y comparar si la proporción de mujeres es mayor en las fracturas laterales. Bien, fíjense que no hay ningún seguimiento del paciente, porque el paciente me entra y yo lo mido y no lo sigo en el tiempo, no importa qué le pasa después. Estoy haciendo un estudio de corte transversal.
pero acá estoy haciendo una hipótesis analítica. Mi hipótesis nula, por ejemplo, puede ser de que la proporción de mujeres es igual en fractura lateral que en fractura medial, y la hipótesis alterna es que la proporción de mujeres es superior en la fractura lateral que en la fractura medial de cadera. Bien, importante. No hay seguimiento, ¿sí? Pero sí hay una pregunta analítica. Y la longitudinal es el ejemplo que vimos, por ejemplo, previamente. El ejemplo de fractura lateral versus medial. Lo sigo un año a mis pacientes y veo después de un año cuánto es el score de Parker. Bien. Los estudios longitudinales, a su vez, se pueden dividir en prospectivos o en retrospectivos. ¿En qué se va a diferenciar esto? El estudio prospectivo, yo empiezo a seguir hoy a mis pacientes a futuro. Y esto pasa mucho con el ejemplo que les di. En el caso del estudio en el cual evaluamos el score de Parker, es una cohorte prospectiva. Hay un registro de fracturas de cadera dentro del Hospital de Buenos Aires, por ejemplo, en el cual a todo paciente que entra con fractura de cadera se lo sigue en el tiempo, ¿bien? Y al año se lo contacta para ver cómo está su estado funcional. Esto ocurre porque no se mide habitualmente el score de Parker al año en los pacientes y no se anota en la historia clínica, con lo cual no habría manera de recuperar este dato de manera retrospectiva. Entonces lo que se hace es, se contacta directamente al paciente de manera prospectiva, lo vamos siguiendo, y al año lo contactamos y vemos el estado funcional. Sin embargo, el estudio también se puede hacer retrospectivo, quizás no con el Parker, pero por ejemplo, si nos interesa evaluar la mortalidad, esto sí lo podemos evaluar de manera retrospectiva. En el caso de que nosotros tengamos el seguimiento a largo plazo del paciente, por ejemplo, si trabajamos en un hospital privado que atiende siempre a la misma obra social o sistema sanitario, nosotros vamos a tener el dato de qué paciente o afiliado a la obra social falleció, bien, porque deja de pagar el prestador. En ese caso, nosotros podemos ver retrospectivamente los últimos 10 años y comparar ahí sí fracturas lateral versus medial, bien, en el parte quirúrgico, y después sigo y me fijo cómo le fue a esos pacientes luego de las cirugías, bien. Pero la clave para este tipo de estudios es que tienen que ser outcomes que estén reportados o que registrados en las historias clínicas. Y finalmente vemos también que tenemos la rama de estudios experimentales, donde acá están los estudios convencionalmente, los más conocidos como los ensayos clínicos. Bien, en el estudio analítico experimental siempre son prospectivos, bien, siempre. ¿Por qué tiene que ser prospectivo el ensayo clínico? Porque nosotros vamos a hacer una intervención al paciente. Entonces, a un grupo le vamos a aplicar una intervención, bien, como puede ser, un ejemplo que vamos a ver ahora, de administrarle plasma rico en plaquetas a un grupo poblacional y a otro grupo poblacional no se le administra, bien, y se ve quién tiene mejor estado funcional y mayor reducción del dolor en el posoperatorio, ¿sí? De una cirugía de hombro, por ejemplo. En este caso, fíjense de que nosotros estamos teniendo un estudio de cohorte prospectiva, ¿sí? En el cual tenemos dos grupos, bien, grupo intervenido y grupo no intervenido, y vemos cómo les va a este grupo poblacional en el futuro, bien. Vamos a ir viendo quiénes tienen un menor dolor al día o los 3 días de la cirugía. Y finalmente otro subtipo de estudio experimental analítico son los estudios llamados cuasi experimentales. La diferencia fundamental que tienen con el ensayo clínico es que el ensayo clínico se decide si un paciente va a la rama terapéutica o a la rama control por azar. Bien, hay una distribución al azar de la intervención. Es como tirar una moneda, hoy por hoy lo que tenemos softwares estadísticos que establecen un orden azaroso de grupo intervención y de grupo control, bien, y eso va a ir estableciendo qué paciente va a una rama y qué paciente va a la otra. Pero lo importante es que eso de vuelta se establece por azar. El grupo cuasi experimental, en cambio, lo más convencional es que no son estudios randomizados, ya que no se distribuyen los pacientes al azar, sino que, por ejemplo, puede pasar de que se está haciendo una técnica quirúrgica específica para una cirugía de rotura de ligamento cruzado, bien, y aparece una nueva técnica quirúrgica. Bien, entonces el equipo quirúrgico del hospital decide que a partir del mes que viene, a todos los pacientes se lo vamos a tratar con la nueva técnica quirúrgica. Y después de un año, comparamos cómo les iba a los pacientes antes de esta técnica quirúrgica y cómo les fue a los pacientes después de esta técnica quirúrgica. Fíjense que en este caso no hay randomización, porque si el paciente entró, quizás la técnica se puso en agosto, y si el paciente entró en julio, entró con la técnica vieja, y si entró en noviembre, entró con la técnica nueva. No se randomizó al azar,
sino que el punto de separación de las dos ramas, rama intervención y rama control, es una ventana temporal. Bien, este tipo de estudios se llaman cuasi experimentales. Vamos ahora a ver un poquito algunos conceptos importantes profundizando en los grandes diseños que recién estuvimos charlando. Un concepto fundamental para entender es cuál es la unidad de análisis. En la gran mayoría de los trabajos en los cuales van a leer o participar, especialmente en ortopedia, son estudios de base individual, en los cuales se investiga el paciente, es decir, se evalúan pacientes con distinta técnica quirúrgica o distintas comorbilidades, ¿bien? Y se evalúa cómo ese paciente, ya sea o tiene el evento o le va después de la cirugía, etcétera. Pero la base de análisis es un paciente. En los estudios poblacionales, en cambio, lo que se evalúa son los comportamientos grandes de las poblaciones. Es decir, supongamos que se compara la proporción de cáncer de colon en la Argentina y en Chile, bien, y se evalúa cuánto es el kilo de consumo de carne per cápita en las dos poblaciones. Entonces se ve que en la Argentina quizás el consumo de carne per cápita es más alto que en Chile y la proporción de cáncer de colon es superior. Estos son algunos de los ejemplos de estudios que se han realizado sobre la temática. Como ven, la clave de este tipo de estudios es que no se puede establecer o validar en todo caso estas hipótesis, porque quizás lo que pasa es que Argentina además tiene mayor, por la región o por el nivel socioeconómico, tiene un PBI más bajo, por ejemplo, y es un tipo de cáncer, una patología que se asocia también en los lugares o los centros poblacionales más humildes, por ejemplo, ¿no? Y en realidad no tiene nada que ver con el consumo de carne, sino que tiene que ver con alguna otra característica particular de la población. Es decir, a lo que voy con esto es que son estudios que pueden llegar a ayudar a generar hipótesis, ¿bien? Pero realmente no sirve para comprobar causalidad, no sirven para comprobar si una exposición es causa de un evento, sino que dan comportamientos generales de la población. Ahora bien, en los estudios de base individual sí se puede determinar causalidad y son los estudios que vamos a ver más en profundidad porque son los que realmente se usan para la toma de decisiones clínicas. Bien. Luego tenemos otra división importante, que es la que ya charlamos, observacionales y experimentales. Bien, y acá hay dos ejemplos de estudios desarrollados justamente por miembros de la RELAR. En este caso, estamos viendo un primer ejemplo eh, de un estudio observacional. Fíjense que lo que se hizo fue, se lo fue siguiendo a los pacientes después de la cirugía de Bankart, ¿bien? Y lo que se fue evaluando es cuánto tiene que ser el seguimiento adecuado de esta población para la evaluación de las recurrencias o de distintas complicaciones en el postquirúrgico. Entonces, fíjense que acá lo que se hace es, se evalúa una población, bien, se la va siguiendo en el tiempo y se fue viendo cuántos tuvieron el evento de interés. Entonces vean que en este caso no se hizo una intervención activa sobre la población, sino que lo único que se hizo fue observar cómo era el comportamiento. Luego los estudios experimentales, en cambio, ahí sí el equipo investigador tiene una participación activa. En este otro estudio lo que se hizo fue la inyección subacromial de plasma rico en plaquetas y lo que se terminó evaluando fue justamente cuál es la mejora en el manejo del dolor en pacientes tratados con plasma rico en plaqueta versus otras intervenciones, bien, y se fue viendo de si esta intervención realmente era mejor para el manejo del dolor posoperatorio. Entonces, fíjense que en este caso, lo que está haciendo el equipo investigador es tomando una intervención activa, al azar se le administra a un grupo de pacientes, es decir, entran los pacientes y al azar van a ir a la rama plasma rico en plaquetas, a la rama comparadora, y se va viendo después a futuro quiénes pueden mejorar, en este caso el outcome era la escala visual análoga, que es decir, la escala de dolor.
Luego también tenemos estudios de corte transversal y longitudinal, como vimos previamente. El longitudinal, bueno, los dos ejemplos que vimos antes son estudios longitudinales en los cuales había seguimiento, uno de intervención y otro y un estudio sin intervención. Pero lo que sí es importante es que en ambos estudios es un seguimiento de los pacientes. Pero hay otros ejemplos de estudios de corte transversal. Por ejemplo, en este otro estudio lo que se hizo fue a distintos ortotraumatólogos que habían, en base a la subespecialidad que tenían, fueron evaluando de si el género tenía estaba asociado a que las mujeres, por ejemplo, tiendan a elegir una subespecialidad ortopédica con mayor frecuencia que otra. Lo que se hace es un grupo de subespecialistas y se evalúa justamente cuánto es la proporción de hombres y mujeres en las distintas subespecialidades ortopédicas. Lo importante quiero que vean acá es que este es un estudio que no requiere seguimiento no eran pacientes en este cambio, eran de los ortopedistas que se incluyeron en el estudio, sino que lo único que se fue es ir viendo en distintas subespecialidades cuántos eran hombres y cuántas mujeres, bien, sin seguimiento de la población. Este es un estudio de corte transversal. Y finalmente, la otra característica que estuvimos charlando es cuáles son los estudios retrospectivos y estudios prospectivos. En los estudios retrospectivos hay dos grandes grupos, tenemos el caso y control y las cortes, en los cuales la característica está en que en el estudio de caso y control, lo que vamos a hacer es, el investigador va a pararse, bien, en el momento en el cual el paciente ya tuvo el evento de interés. En este caso, por ejemplo, fíjense que este es un estudio en el cual lo que se hizo este fue un estudio de cohortes, retrospectiva, ¿bien? En el cual se evaluó la tasa de retirada de la placa volar bloqueada después de una fractura distal de radio a lo largo del tiempo, ¿sí? Se agarró un grupo de pacientes, bien, con fractura distal de radio, y se fue evaluando cuántos pacientes a lo largo del tiempo tenían retiro de la placa volar bloqueada. En este caso, fíjense que es un estudio retrospectivo, ¿bien? Es decir, nos paramos en el momento actual y evaluamos en el pasado, bien, cuántos pacientes que han tenido fracturas de radio habían tenido también el retiro de la placa volar. También similar a esto a algunos de los ejemplos que vimos previamente. Pero la característica de los estudios prospectivos, en cambio, es que nosotros nos paramos en el momento de la exposición, como por ejemplo en el que hablamos de el ejemplo de fractura y la cirugía de Bankart, perdón, de fractura lateral y el Parker a los 12 meses, en el cual nosotros empezamos a seguir el paciente cuando se expone, es decir, cuando tiene la fractura lateral. Y después lo seguimos en el tiempo prospectivamente, bien, para poder después hacer la medición eh, para poder hacer la medición de nuestro outcome de interés, que era la escala funcional de Parker. Bien, a lo que voy con esto es que la diferencia en las temporalidades está marcada por el evento de interés, ¿sí? Por ejemplo, en este estudio nosotros, los pacientes que incluimos y que habían tenido extracción de la placa, ya se las había extraído cuando empezamos el estudio, ¿sí? Entonces nosotros empezamos a ver pacientes que le habían extraído la placa hace 1, 2, 3 o 5 años, ¿bien? Ya había ocurrido el evento. En los estudios prospectivos esto no ocurre, sino que lo que va a pasar es que nosotros vamos a pararnos en el momento que el paciente se fractura la cadera, por ejemplo, y lo vamos siguiendo al año y le hacemos la medición de la escala de Parker. Y en este otro ejemplo, perdón, y esto me da pie para hacer un comentario acerca de dos de los distintos grandes tipos de estudios que tienen seguimiento longitudinal, que son los cohortes y los estudios de caso y control. Bien. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la diferencia fundamental está dada por el momento por la selección de los pacientes. Bien, ¿por qué digo la selección de los pacientes? En el estudio de cohorte, el criterio para seleccionar al paciente va a ser paciente expuesto y no expuesto. Bien, supongamos que nosotros evaluamos la escala nuevamente la escala de Parker, queremos comparar fractura lateral contra medial al año de la fractura. Entonces lo que nosotros hacemos es justamente tomar
tomar a pacientes con fractura lateral, tomamos a pacientes con fractura medial y los seguimos en el tiempo. Pero lo importante de esto es que quiero que vean de que partimos de la exposición o no exposición. Exposición lateral, no exposición medial. Y lo seguimos en el tiempo. Esto no cambia si es prospectivo o retrospectivo. En ambos casos, bien, ya sea que yo me voy al pasado a ver los pacientes que tienen lateral y medial y miro muerte, por ejemplo, en ese caso me voy al pasado y veo quién se murió en el pasado, completamente retrospectivo, parto de la base de expuesto y no expuesto, lateral y medial. En el prospectivo también hago lo mismo, parto de la base de expuesto y no expuesto, lateral y medial. En el estudio de casos y controles, en cambio, yo voy a partir de la inversa, voy a partir del outcome de interés. En este caso, por ejemplo, yo lo que puedo agarrar es, quiero evaluar si el hecho de retirar la placa, tomando como ejemplo este estudio, bien, es decir, lo doy vuelta a este trabajo. Acá nosotros habíamos arrancado a seguir pacientes que habían tenido fractura radiostal y vimos cuánto se retiró la placa, pero ahora lo invertimos. Y en este caso yo agarro a pacientes que se le retiró la placa, bien, y por cada paciente que le retiro la placa, agarro 3 o 4 controles que no se les retiró la placa. ¿Y qué es lo que hago? Y después me voy a ver al pasado, bien, el tipo específico de fractura que tuvieron los pacientes a los cuales le retiré la placa y en el pasado el tipo específico de fractura que tenían los pacientes a los cuales no se le retiró la placa, bien. O por ejemplo, si al paciente que se le retiró la placa había además proporción de diabéticos, bien, quizás puedo sospechar de que el hecho del antecedente de la diabetes se asocia a una mayor proporción de requerimiento de retiro de placa, por lo que sea, infecciones, etcétera. Y el no retiro de placa, lógicamente, van a ser grupos que tenían una menor proporción de diabetes, por ejemplo. Bien, la clave está acá en que yo me voy a parar en el evento de interés, a diferencia de los estudios de cohorte en los cuales yo me paré en la exposición. Bien, esa es la diferencia fundamental entre el caso de control y la cohorte. Bien, ¿y esto por qué es tan relevante? Esto justamente, o la clasificación de los distintos estudios, es lo que nos termina dando pie a cuáles son los niveles de evidencia. Bien, clásicamente los niveles de evidencia se dividen en cinco grandes niveles con algunos subgrupos, bien, y eso da lugar a las distintas recomendaciones. Los niveles de evidencia más convencionales son los propuestos en el 76 por la Canadian Task Force of Preventive Healthcare, en el cual lo que establecen es que hay niveles de 1 a 5 y esto da pie a las recomendaciones para la toma de decisiones clínicas. Las recomendaciones de tipo A es, por ejemplo, cuando hay revisiones sistemáticas, bien, de revisiones sistemáticas con metaanálisis de ensayos clínicos, es decir, hay varios ensayos clínicos que de manera homogénea encuentran el mismo resultado, ¿sí? Por ejemplo, que aplicar una técnica quirúrgica específica se asoció con un mejor estado funcional al año, por ejemplo, y ya hay no uno, sino que quizás hay 4, 5, 6 ensayos clínicos que encuentran lo mismo. Bien, en este caso tenemos una revisión sistemática de varios ensayos clínicos y que además sus resultados son homogéneos. A todos los ensayos clínicos les dio que la cirugía es mejor. Este caso es un nivel 1A. Bien. El 1B, en cambio, es cuando tenemos ensayos clínicos, pero en este caso son individuales. Bien, en vez de haber una revisión sistemática, hay un solo ensayo clínico, pero es un ensayo clínico grandísimo. Y al ser tan grande, tiene intervalos de confianza muy chicos. Esto después lo vamos a ver en el cálculo muestral, porque el tamaño muestral se relaciona con el menor intervalo de confianza. Pero lo que va el nivel 1B es que hay un solo ensayo clínico, pero tiene un intervalo de confianza muy chico porque tiene un gran tamaño muestral. También un nivel de recomendación. Cuando es el B, ya pasamos, fíjense. Revisión sistemática, pero con homogeneidad, pero fíjense que acá estamos ya hablando de estudios de cohorte. Bien, no es un ensayo clínico, sino que son estudios de cohorte, es decir, estudios observacionales. Acá lo clásico, si bien no es de ortopedia, el ejemplo más convencional y conocido es el tabaco. El cigarrillo se asocia a mayor cáncer de pulmón y acá no hay un ensayo clínico que puso pacientes a fumar y otros pacientes a no fumar, sino que lo que hay son estudios de cohortes retrospectivos, bien, en los cuales se encontró todos de manera muy homogénea que el cigarrillo causaba más cantidad de cáncer. El nivel 2B son estudios de corte, estudios de corte
individuales o ensayos clínicos con baja calidad. Esto es algo que lo vamos a terminar de ver después, pero fíjense cómo acá ya empieza a hacer ruido el tema de baja calidad realmente. El nivel 3A son revisiones sistemáticas con homogeneidad, pero ya de estudios de casos y controles. Fíjense cómo la corte, los estudios de corte están arriba de los estudios de casos y controles en nivel de evidencia, pero todo es recomendación B. Recomendación C son los estudios de series de casos, bien. Y finalmente, recomendación D es simplemente y nivel 5 es solamente opinión de experto. Esto da pie luego a que exista entonces lo que llamamos las pirámides convencionales, los pirámides de la evidencia, donde arriba de todo están las revisiones sistemáticas, ensayos clínicos, corte, caso y control y serie de casos. Ahora bien, esto fue muy discutido justamente porque existen estudios de corte que son de excelente calidad, como por ejemplo el tabaquismo, y hay ensayos clínicos que son de muy mala calidad. Bien, que esto hace que al haberse diseñado con muchos errores metodológicos, las conclusiones no sean válidas. Entonces, hoy por hoy, un poco lo que se habla de que la pirámide de evidencia está englobada un poco por las revisiones sistemáticas. Bien, las revisiones sistemáticas no están arriba de todo, porque si tenemos una revisión sistemática de ensayos clínicos de muy mala calidad, la realidad es que el nivel de evidencia es malo. Bien, no vamos a tener, por más que haya varios ensayos clínicos, un nivel de evidencia 1A. Bien, por más que haya revisiones sistemáticas, si son ensayos clínicos de mala calidad, por más que sean homogéneos, si son de mala calidad, no es un nivel de evidencia 1A, sino que lo que está viéndose ahora es que tiene que ser un poco más dinámico en la interpretación de los niveles de evidencia y hay que ir en profundidad sobre las revisiones sistemáticas para evaluar si las conclusiones a las cuales llegan los estudios que están incluidos son válidas porque el estudio se desarrolló de manera correcta. Y esto es, los invito a leer las revisiones sistemáticas de Cochrane. Cochrane justamente evalúa muy en profundidad el nivel de sesgos que tiene cada uno de los estudios y en base a el sesgo que tiene cada uno de los estudios va a hacer que esa revisión sistemática tenga un nivel de evidencia alto, moderado, bajo o directamente muy bajo. Bien, así que bueno, esta fue la primera charla, espero que la hayan disfrutado y nos seguimos viendo en las próximas presentaciones.